Bueno, pues después de la poesía, después de esta décima de Nicolás Díaz, vamos con nuestra primera invitada. Antes les comentaba que, bueno, ya habíamos estado precisamente hablando la semana pasada con ella. Lo que pasa es que con todos los problemas que hubo a nivel de telefónica y sonido, en fin, tenemos que repetirla, ¿no? Bueno, ella, como antes les comentaba, se llama Teresa Acosta, ¿no? Teresa Acosta. Ella es doctora en Filología Hispánica y nos hablaba y nos vas a hablar esta noche, o esta tarde, esta noche, todavía estoy yo en plena fiesta. Nos va a hablar ahora esta mañana de su libro Entre redes y salitre. Ya creo que la tengo ahí al otro lado. Tere, muy buenos días. Buenos días, Javier. ¿Qué Veo que tal? estuviste de fiesta anoche. Sí, ya. Es verdad, bueno, eso está bien, eso está bien. Bueno, Ah, Tere, genial, espero que genial. tengamos más Agradecida. suerte ahora y podamos conversar y bien, sin problemas telefónicos, ¿no? Muy bien, yo te oigo perfectamente. Vale, yo a ti también. Tere, tu libro Entre redes y salitre, que yo creo que es una manera de abrigarnos. El pueblo canario somos isla. No sé si luego tenemos esa vinculación tan fuerte, pero tú la has encontrado. ¿Cómo arranca esta idea de tu libro de Entre redes y salitre? Bueno, Entre redes y salitre, palabras de los pescadores de Arona, que se llama así. Pues empezó casi con la segunda parte, con palabras de los pescadores de Arona. Yo ya llevo bastantes años investigando pues todo lo que es el léxico tradicional canario, en este caso el referido a la pesca, el de la agricultura, por eso tengo un poco abandonado. Y esta vez, desde mis trabajos de tesis y todo lo demás, había encuestado a pescadores de Agaete, pues también desde Las Galletas hasta Santiago del Teide, pero esta vez quise centrarme en un municipio solo y comparar los datos y ver si había novedades respecto a mis trabajos anteriores. Entonces me centré en los pescadores. Cuando uno va a hacer una entrevista, pues lleva unas encuestas y va preguntando por todas las clases de peces, tanto sean los que conocemos como los que se cogen en la costa. Pero a medida que los pescadores iban contándome peculiaridades y características de los peces, y yo vi que, por ejemplo, para pescar determinados peces, no era en la orilla, no era con una nasa, sino se tenían que trasladar a las costas de África o a las islas de La Palma y La Gomera. Entonces, detrás de cada una de esas palabras de los pescadores, había unas historias que yo dije, es que esto hay que contarlo. No me puedo quedar en la investigación simple de dialectóloga, de investigar en las palabras. Hay que contar la historia de cada uno de estos pescadores. Y te puedo asegurar, Javier, que son historias que hay que conocer y poner en valor porque forman parte de nuestra tradición. Somos islas rodeadas de mar, y el mar para un isleño, para un canario, lo es todo. Pues imagínate para los pescadores. De ahí, entre redes y salitre, la palabra que incluso la comenté con ellos. Y ellos pues hablaron de salitre porque me dicen que los pescadores tienen salitre en las venas. Y conjugando, intentando buscar, pues nunca mejor dicho, entre redes que faenan los pescadores y el salitre que tienen en sus venas. Y surgió este libro que yo creo que rinde un homenaje, un sencillo homenaje, pues a todos esos hombres de la mar, de Arona en este caso, de Las Galletas y de los cristianos. Claro. Bueno, yo me imagino que en el fondo sería también a todo el marco geográfico marino canario, que creo que igual las mismas terminologías podían tener relacionadas con eso. ¿Tú crees que el mar, por ejemplo, el mar, yo creo que hay otra visión ahora totalmente diferente en el sentido que el mar nos une, ¿no? ¿No? ¿Tú crees que el mar nos une entre las islas o nos separa? A ver, depende cómo lo mires. El mar nos une, el mar indudablemente nos une. El mar hace que seamos lo que somos, hace que tengamos nuestras características especiales de Canarias. Tú piensas, si tú cruzas el charco y te vas a la península, a ver si tú no buscas el mar. Claro. Empiezas a mirar a ver dónde dónde está el mar, porque te falta. El mar nos une, pero el mar nos da vida, nos ha dado vida. Y el mar le ha dado vida, igual que el campo, a muchos canarios y canarias. Alrededor del mundo de la pesca,
no solo están los pescadores, sino están todas las familias, están esas marchantas que vendían pescados con las cestas a la cabeza y se iban de pueblo en pueblo para cambiarlo por productos de campo que ellos no tenían. Lo tenemos en todas las islas, lo tenemos en La Graciosa, cuando bajaban y subían el Roque de Famara para transportar el pescado. Lo tenemos en nuestro pueblo, en Fania, en Las Heras, cuando la gente cogía el pescado y se los llevaba con esos rulos que hacían en las cabezas y lo cargaban. Entonces, el mar indudablemente no podemos darle la espalda, y ahora menos que nunca, porque con los problemas que tenemos de cambio climático se está viendo que el mar está sufriendo un gran deterioro. Yo no entiendo, pero los científicos dicen que cuando el confinamiento, en poco tiempo, el mar recuperó parte de su esencia, parte de lo que es, y ahí sí que tenemos que velar todo. Total. Mira, tú cuando empezaste en esta investigación, yo me imagino que podrías tener una idea primaria, ¿no? Como podríamos tener cualquiera de nosotros, pero a medida que lo ibas haciendo, te ibas metiendo cada vez más, te motivaba más, empezabas a encontrar un mundo que quizás tenías desconocido y con cosas que eran alucinantes. Sí, yo cuando hacía la entrevista, pues empezaba a preguntarle por los peces que se pescan en las nazas, que se cogen a altura, y claro, es un mundo que a veces a mí, aunque yo llevaba tiempo o he hecho otros trabajos, me cuesta a veces entender, porque en la orilla, en las piedras, en las burreras, en el alto, los peces de alto, lo que se cogen, dónde vamos, las maniobras que se hacen en el barco, la maquinilla, los cabos. Yo a veces le decía, a ver, repítame y explíqueme bien eso. Entonces, es que a mí me dan ganas de decirte ahora eso, a mí me dan ganas de decirte ahora, párate, explícame esto, explícame lo otro, explícame eso. Sí. Entonces es un mundo que, claro, una cosa es preguntar por palabras y otra cosa es que para ellos explicarte cómo se coge un patudo, te tienen que explicar o qué es yo invito a los oyentes que nos están leyendo a que lean las historias y que comparen, porque hay historias de verdad que, mira, cuando el otro día presentamos el libro, había lágrimas, porque una cosa es que ellos me contaran las historias y otra cosa es verlas escritas. Y cuando amigos han leído parte de esas historias, me dicen, es que eso es increíble, eso es imposible que esa gente... ellos me dicen, nosotros los pescadores estamos hechos de otra pasta, y yo creo que sí. Porque cuando cuentan, por ejemplo, CC me contaba que cuando era joven se fue a pescar con su padre en el barco grande y luego ellos tienen la chalanita, el bote con el que van haciendo las labores auxiliares. Se puso en el bote pequeño porque habían cogido 2 patudos y le dijo al padre, yo los aguanto aquí, vete tú derecho hacia Las Palmas porque hay más patudos y hay que aprovechar la época en la que vienen esos atunes. Y yo me quedo aquí y cuando vuelvas hacia tierra yo enciendo el foco para que tú me encuentres. Pero ¿qué pasó? Que el foco no encendió. Y entonces se quedaron un poco perdidos, los fueron buscando entre las galletas, el médano, y ellos los oían pasar, como dice, por la banda, pero con el ruido de los motores no los oían por más que chillaban. Y estuvieron así hasta las 12 de la noche, desde el oscurecer, desde que se hizo de noche, estuvieron perdidos. Y me contaba Cece que el chico que iba con él lloraba, decía, pero estamos perdidos, ¿qué va a ser de nosotros? Dice, no te preocupes, si no, yo voy bogando, voy remando, a ver si encuentro hasta el médano, a ver, y puedo llegar. Pero no quería soltar los patudos porque es el sustento de su vida. Entonces ellos se ven en esa tesitura, hasta que el chico que iba con él dice que era gomero y empezó a silbar. Y los del padre y los otros pescadores oyeron el silbido y los fueron a buscar. Pero dice, mi padre cogió tal disgusto pensando que me perdía, que al día siguiente no fue a pescar, estuvo enfermo. Yo invito a leer, porque el libro no lo cuento yo respeto las palabras de los pescadores y están puestas tal cual ellos me los han dicho. Te lo han comentado. Entonces, cuando nosotros nos vamos a bañar o paseamos por la Tejita, nunca, creo yo, por lo menos yo, pensamos que cuando un pescador también me contaba de las galletas, Juan Alayón, y estaba pescando precisamente esos patudos grandes que pueden ser de 200 hasta 400, 500 kilos, y vieron orcas que llegaban alrededor del barco. Ellos dicen, nosotros nos hacíamos los tontos, dábamos vueltas hacia un lado, hacia otro,
Y entonces cuando pensábamos que teníamos el patudo cerca, empezamos a recoger la línea, hasta que de repente había una fuerza tan grande y cuando subimos solo teníamos la cabeza del patudo y las pinas. La orca se lo había comido todo. U otras veces te cuentan que tiran carnada sin darse cuenta y detrás ven, por la popa del barco, una orca persiguiéndolo. Y que uno se escondió, porque si me asomo no sé lo que va a pasar. Entonces nosotros cuando vamos a comer el pescado decimos que caro está el pescado. Sí, claro. Es que vamos, me pongo a escucharte y o sea, ella uno a volar la imaginación y me parece tremendo, ¿no? La noche y la mar, ¿no? Eso tiene que ser terrible. ¿No? Tiene que ser terrible. Rodeado de no sabes ni de qué, ¿no? Sí. Yo invito a leer las historias que ellos cuentan, son las historias de 12 pescadores. Quise también hacer un homenaje a 2 que en su momento me habían atendido y que ya fallecieron, pero bueno, un nieto de ellos y un sobrino de otro me contaron algunas historias. Y luego también hay cosas, el libro Cada pescador tiene recuerdos de su infancia, porque yo creo que el pescador, uno lo dice, el pescador se hace de chiquitito, no de grande. Son quienes son porque desde pequeñito lo han vivido. Ellos me decían, de grande tú puedes ir a pescar, pero ya no eres el pescador que somos nosotros, claro. que desde pequeñito has ido con tus abuelos, con tus tíos, con tus padres a pescar. Entonces tiene esos recuerdos de infancia, tiene unos relatos que ellos te cuentan, marineros, vivencias de la mar, y después en algunos tienen crónicas de un día de pesca, solo en algunos. Vale. Yo invito a leer las crónicas porque cuentan detalladamente, por ejemplo, Miguel, cómo pesca con cerco a la caballa, te lo explica perfectamente. Es una maravilla de descripción saber, y él me lo decía, me decía, Tere, cuando yo vengo de La Gomera o de La Palma hacia acá con las caballas, y llamo a mi mujer, a Raquel, y le digo, ay Raquel, si la gente supiera los arrastrones que nosotros pasamos para que a las 9 cuando abra Mercadona tengan las caballas. Ay, y esas caballas que, no sé, puedes encontrar desde 3 hasta 5 euros el kilo, sí. A ellos no llega al euro lo que se le paga por kilo. Y esa gente detrás tiene unos barcos, un personal, unos seguros, o sea que tiene unos gastos muy importantes. Entonces yo creo que desconocemos, no somos conscientes de ¿sabes? No lo somos. Otro me contaba que cuando venían de África en el barco con su hermano, se metió un temporal de viento de una fuerza, dice 9-10, imposible, no podíamos. Él me decía literalmente, el temporal barría el barco de proa a popa inundándolo. El agua inundaba el barco. Y no sabían qué hacer hasta que vieron, por lo visto, un carguero ruso, un carguero enorme, y se pusieron detrás de él para que el carguero rompiera las olas y a ellos solo les llegara el aguaje de esas grandes olas en alta mar. O sea, cualquier cosa la que estás contando es una pura película, es una pasada, ¿no? Sí. Imaginarlo, imagínate eso mismo que estás contando ahora. Sí, por eso que cada una de las historias que se cuenta es digna de conocerse y de valorar el patrimonio que tenemos, que no lo conocemos, que no es llegar a la pescadería, al supermercado, y ver los expositores de pescado. Y ellos por ejemplo, te comentaban, por ejemplo, con el tema de la realidad de la pesca, ¿no? Por ejemplo, ellos siempre se ha dicho que el pescador nunca se pasaba, siempre dejaba, porque sabía que comía de aquello, no esquilmaba al mar, todas esas cosas, ¿no? Sí, yo hablaba con el patrón mayor, con Manolito, y le contaba eso, y dice, a lo largo de la vida de todas las personas vamos cambiando, pero sí es verdad que ahora, si estamos comiendo, ni la cáscara de naranja tiramos al mar, porque sabemos que el mar es nuestra vida, es nuestro sustento. Y lo que sí hay es mucha contaminación. En cuanto a las capturas, a veces si cogían más, hay gente, ellos siempre me dicen, nosotros podemos pelearnos por si hay pescado en un lado o otro,
Pero si a mí me sobra, yo llamo al compañero para que venga y yo no cojo todo el que hay, sino se lo doy a otro compañero que a lo mejor está en una zona donde no hay. Y incluso los pescadores jubilados respetan eso, los kilos que pueden coger y no cogen más. Respetan también las tallas. Y como todo, como en todas las profesiones, pero ahora mismo ellos no lo están pasando nada bien. El agua está bastante más caliente, la temperatura del agua está bastante más caliente, y eso ha hecho, por ejemplo, que este verano pasado haya habido poca pescado azul, pocos caballas, poco bonito, todo el mundo que ha ido a comprar lo habrá podido ver, y pocos atunes. Es que desde junio que llegaban los atunes a las aguas canarias, pues este año ha habido menos. Y si son muy pequeños, pues ellos no los cogen. Entonces es una mala época, están pidiendo ayudas y subvenciones tanto al gobierno de aquí como a Europa, a ver si se tramitan, y el problema de las cuotas también les afecta bastante. Pero bueno, esas historias de vida, también el libro, en las primeras páginas, cuando yo quise, la primera parte dedicada a los pescadores, quise llamarla Mar de Vivencias. A mí me parecía que era un mar de vivencia. Y están todos los informantes. Y ahí, en la primera hoja de ese apartado, están las frases que a mí más me llamaron la atención de cada uno de ellos. Y todos dicen que volverían a ser pescadores, incluso que cuando jóvenes no tenían tanto apego y que alguno no quería ir y que ahora volvería a ser pescador. Y luego el agradecimiento a todos y a cada uno de ellos que han hecho posible que se conozca su historia. Yo espero que este libro nació, y tengo que decirlo, gracias al concejal de Patrimonio Histórico y Cultural del Ayuntamiento de Arona y a Laura Rodríguez de Le Canaria en Ediciones. Cuando yo le presenté el proyecto a Laura, le dije, mira, yo tengo bastante trabajo respecto al léxico, pero a mí me gustaría que el libro tuviera y recogiera las vivencias de los pescadores. Le conté mi visión, le conté lo que quería hacer, y me dijo, bueno, pues hazme un proyecto, y ella se lo presentó al ayuntamiento, y el concejal Luis García, enseguida que lo vio, dijo, sí, esto hay que darlo a conocer. De hecho, me queda tanto por publicar como lo que he publicado, tanto o más. ¿Sí? Me queda por publicar y por contar otras historias aquí. Solo pudo ir por razones obvias. Un libro no puede ser tampoco demasiado enorme, grande. Y me queda otro tanto de nombres como, claro, me imagino. Como de y adentrarnos, sería súper interesante adentrarnos en la propia terminología marina, ¿no? Que antes lo comentabas al principio, un montón de palabras que yo no sabía ni lo que significaba, ¿no? ¿Sabes? Sí, en ese lenguaje entre ellos, ¿no? Sí. Me decía, oye, Tere, hicimos una machina en el barco. Por ejemplo, pero ¿cómo una machina? Una enredina, ¿pero qué hiciste? Pues se nos enredaron todos los cabos, ¿no? Y me caía al agua y tal. Y, por ejemplo, una palabra que a mí me encantó, pardeando, me decían, nosotros cuando vamos a coger caballas, vamos pardeando. ¿Pero cómo pardeando? Sí, cuando el sol ya se va poniendo. Y luego yo recogí alrededor de unos 330 nombres de peces comunes el libro solo tiene peces óseos y cartilaginosos, es decir, tiburones y todo lo demás. Y luego es que, Javier, cada palabra te lleva a otra historia. Claro. Porque si tú hablas de las gatas o las rasquetas o de los kelmes, descubres que en los cristianos había una fábrica que le sacaba el aceite de los hígados, de las pencas, como dicen ellos, de las pencas, de los hígados, a todos esos pescados, y había una fábrica, y esa fábrica te lleva a otra que había en La Gomera, y la gente que trabajaba en esa fábrica, quiénes eran y qué hacían. Entonces, cada historia, detrás de cada palabra, de cada voz se esconde o de cada una se esconde una historia, o el pejeperro que tú lo ves en el supermercado y dices, pero qué raro, las diferencias de colores, si es macho, si es hembra, si hay un pejeperro y entra en la NASA, o qué pasa si entra una hembra, una pejeperra, o los rabiles. Los rabiles. No, este es el rabil. Yo quiero leerme tu libro. ¿Cómo? Quiero leerme tu libro. Has hecho una buena campaña, ¿sabes? Que me has motivado total. ¿Dónde podemos encontrar tu libro?
Bueno, pues ya mismo están todas las librerías y espero, porque también la alcaldesa dijo y el concejal, que querían llevárselo a los centros educativos del municipio para que los chicos y las chicas conocieran la historia de sus pescadores, de su gente, de la gente que conformó los cristianos. Aunque hoy sean una parte muy pequeñita, es gente especial. Yo ahí he encontrado, es que no tengo palabras para definirlo, porque he sido tan bien acogida. Yo me venía por la mañana con la gorra, mis tenis, mi mochila, la grabadora, y me decían, espera un momentito, que estamos atando los cabos del barco. Me sentaba con ellos en la cofradía. Sonia, que es la secretaria de la cofradía, siempre me abrió las puertas, iba un sábado, lo que fuese, y si no, me ponían 2 sillas en el muelle y allí conversábamos, o me subía en el barco con uno y allí conversábamos. Entonces, conocer sus historias, las historias de que sus mujeres estaban embarazadas y ellos estaban embarcados en alta mar, y entonces no había los teléfonos, sino a lo mejor un fijo. Bueno, yo creo que estoy muy contenta, porque la edición que ha hecho Le Canaria en Ediciones es muy buena, es un libro muy divulgativo, y luego quise ponerle también una parte más académica que fui buscando en el Diccionario Histórico del Español de Canarias, la primera vez que se documentó cada palabra de las que los pescadores me dijeron. Y bueno, pues tengo palabras recogidas, o sea, esas palabras que muchas son genéricas de todo el léxico marinero de Canarias, desde los acuerdos de los cabildos de Tenerife y La Palma de los años 1500, 1520, 50, hasta Viera y Clavijo en su diccionario del siglo XVIII. O sea que hay una gran variedad. Y también quise comprobar si se encontraban en el diccionario de canarismo, y sí, o sea, además de todas las historias, tenemos un vocabulario tan rico que el vocabulario refleja la realidad en la que vivimos, y ellos ponen nombre a esa realidad que viven. Y los peces, nosotros conocemos una cabrilla, ¿no? Pues hay cabrilla rubia, cabrilla melada, cabrilla de altura. La salema, ¿tú cuántos nombres de salema conoces? Salema. Sí. Pues hay una salema en general, pero si es pequeña se llama machete, o salemilla, o pachona, o pachonita. Entonces, unos depende si es el macho de la salema, o otro si es la salema más pequeñita. Entonces, cuando ellos te dicen, no, cogí unas pachonitas, yo decía, pero ¿y eso qué es? No, la salema más pequeña. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que aprender, Dios mío? Sí. Mira, el tiempo se me fue, Tere, y yo había 2 cositas que yo te quería preguntar. Por ejemplo, ¿qué conclusión le sacas tú cuando ya esta gente mayor, que ahora ve que no hay renovación generacional con respecto a la pesca, ver que quizás la familia, pues muchos de ellos no se puedan seguir dedicando a la pesca? Y sobre todo también un tema importante, antes lo comentaste al principio de la entrevista, hablabas del cambio climático. Y si ellos, por ejemplo, te comentaban de que ahora ven, no sé, a lo mejor otras especies que antes no aparecían por la orilla, o si se nota ese cambio climático que ellos lo han visto, ¿no? Sí, mira, el relevo generacional sí que es un problema para ellos, porque cuando, sobre todo los mayores, empezaron a pescar, no estaban las exigencias burocráticas, legales, normativas y que son necesarias para garantizar la vida y el cuidado del mar, y sobre todo la vida de los pescadores. Eso ha hecho que dificultar, digamos, muchas veces su labor, pero también que es necesario. Y muchos de los hijos no han querido, aunque algunos de ellos sí que han estado años pescando con sus padres, luego se han dedicado a otra cosa. Piensa que la zona de Arona, el turismo, por ejemplo, pues llama la atención. Sí que hay pescadores que tienen a sus hijos con ellos y están encantados los hijos, están encantados de estar con ellos, los tienen en sus barcos, pero es un problema.
y yo les había dicho, y hablando con el concejal, sería bueno pues hacer algún proyecto en el que según hay rutas de otro tipo, pues se lleve a la lonja, a la cofradía, al muelle y se les cuente para que los chicos conozcan. Hay un problema, que es que en el barco no les pueden enseñar nada porque no te puedes subir en el barco, no puedes por temas de seguridad, ¿no? Claro. Entonces es un problema del relevo generacional y ellos sí que lo están viviendo. Y lo del cambio climático, sí me han comentado que hay algunas especies que antes, bueno, muchas especies que han desaparecido, que no es como antes. Ellos me dicen que iban a pescar cabrillas, salmonetes, y que ya eso no hay. Chopas, que no hay la cantidad de pescado que había antes. Y que es un problema, claro, es un problema. Ellos me dicen que llegará un momento en que no habrá mercado suficiente para todos nosotros, para el consumo de pescado de todos nosotros, que es un problema. Y alguna especie, me nombran, alguna especie similar. Hay un pez que se llama, es una palabra que viene del español de América, yeque o ñeque o ñenque, depende, tiene distintas variedades, nombres, y que dicen, unos dicen que vienen debajo de las plataformas petrolíferas y que atacan es una especie de tamboril, la forma, atacan a los submarinistas, a las redes, porque tienen unos dientes muy, muy grandes. Pero sobre todo hay otro que yo no conocía, que lo llaman chicharro caballa, porque todo eso lo pueden encontrar y leer en el libro, yo no voy a adelantar nada, pero que tiene forma chicharro caballa, pues de las dos especies. Pero en general sí se quejan de que el mar ya no da lo que daba, que el mar está agotándose, es lo que me dice. Pues nada, el mar y el tiempo, se nos fue. Mira, Tere, yo sí voy a aprovechar para aplaudir desde aquí la labor de Luis García como concejal, porque no solamente en el campo que me estás comentando el otro día, también por ese apoyo que está haciendo a la cultura canaria. Y el otro día había un espacio interesantísimo también de que la gente busca nuestra identidad, y eso es súper importante. Tere, el tiempo se me fue. Otro día te llamo y seguimos conversando otro ratillo, ¿vale? Muy bien, yo también quiero trasladar a Luis García las gracias porque apuesta por la cultura y es el ejemplo de que hay políticos y políticos. Total. Pues nada, un abrazo, Buen Tere. día. Muchas gracias. Saludos para todo el mundo. Adiós. Chao, adiós, chao. Bueno, pues hacemos un alto en el camino con la música de